hay solamente 3 libros en el Antiguo Testamento que comienzan hablando de la muerte de un hombre. El primero es el libro de Josué, que nos habla de la muerte de Moisés. El segundo es el libro de Jueces, que comienza con la muerte de Josué. Y el tercero es el segundo libro de Samuel, el que tenemos aquí, que inicia también con una muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de Saúl. Esas 3 muertes, hermanos, representan distintos periodos en la historia de Israel. Moisés, la liberación de Egipto. Josué, la conquista de Canaán. Y Saúl, la monarquía de Israel. Recuerden que la muerte de Saúl provocaría un efecto no pequeño en la nación. Una pregunta resonaría en los habitantes de Israel. ¿Hay un futuro para nuestra nación? ¿Qué es lo que va a pasar cuando hemos perdido en la batalla y ha muerto nuestro rey? Nosotros tenemos una perspectiva con cierta ventaja, porque sabemos al leer el primer libro de Samuel que David va a ser rey. Pero no todos en el pueblo sabían esto, hermanos. Y esa sería la pregunta detrás de estos eventos. ¿Qué es lo que va a acontecer con nuestra nación? ¿Se habrá perdido todo? ¿Estará Dios lejos de nosotros? ¿Será que Él no va a cumplir sus promesas y después de plantarnos en esta tierra vamos a perecer? La respuesta es que sí había un futuro para la nación de Israel. Y ese futuro se encontraba en el reinado de David. Ese es el tema que va a abarcar los primeros 5 o 6 capítulos de esta segunda parte del libro. ¿Cómo se va a dar la transición? Ya ha muerto Saúl, el lugar, ¿verdad?, del trono, por así decirlo, está vacío, pero ¿cómo es que David va a terminar allí? ¿Cómo el pueblo va a reconocer que es David a quien Dios ha elegido? Eso va a ser lo que vamos a ver en este capítulo y los próximos. Pero ¿qué es lo que encontramos aquí? Podemos titular este capítulo como David, fiel a la corona y piadoso lamentador. David, fiel a la corona y piadoso lamentador. ¿Por qué digo que David se muestra fiel a la corona? Vamos a ver otra vez lo que encontramos en este capítulo. El libro comienza hablándonos de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas. Fíjense en ese detalle, acuérdense. Los amalecitas eran los que habían invadido la tierra de Siclag, se habían llevado las mujeres, el ganado, etcétera, y prendieron fuego a la ciudad. David estuvo 2 días en Siclag. Justo había peleado entonces contra los amalecitas. ¿Y cuál va a ser, verdad, el origen étnico de este hombre que va a llegar? Amalecita. Ese es un detalle importante. Llega entonces este hombre con noticias de la batalla y presenta señales de luto. Nos dice el versículo 2, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, como que viene con una mala noticia. Ya de su mero aspecto se puede juzgar que el informe que va a traer no va a ser positivo para la nación. Este hombre da entonces las malas noticias. David le pregunta, ¿de dónde vienes? Él responde, me he escapado del campamento de Israel. David le dice, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y podemos pensar, hermanos, en el drama que habría en esas palabras. David estaba a la espera de tener noticias de qué es lo que iba a pasar. Él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. David pide entonces una comprobación. ¿Cómo es que este hombre está tan seguro, sobre todo, de que Saúl y Jonatán han muerto? Porque ese parece ser el énfasis del que quiere saber David. El joven le cuenta una historia y es bastante distinta a lo que habíamos encontrado en el capítulo anterior.
el último capítulo del primer libro de Samuel. Diferente porque en el primer libro de Samuel vemos que Saúl se mata y no se nos dice nada de que haya llegado un hombre en el ínter y haya tenido una conversación con él. Probablemente, hermanos, probablemente lo que este hombre está haciendo, y recuerden, es una malecita, es pensando que David va a recibir bien esta noticia. Y él se quiere presentar a sí mismo como alguna clase de héroe para recibir algún favor de David. Este hombre alguna información tenía, no sabemos qué tanto, pero como para pensar que David iba a recibir bien esta noticia. Y por eso la presenta de esa manera. Ahora, este joven traía algo, traía cierta evidencia que le iba a hacer pensar a David, sin duda, que este hombre había visto a Saúl. ¿Qué es lo que traía? Versículo 10. Tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Este hombre tenía los símbolos reales. Y nadie, ¿verdad?, que no hubiera estado delante de Saúl y hubiera manipulado su cuerpo en algún momento, hubiera podido obtener estos símbolos. Así que probablemente él pensaría, el amalecita pensaría en ese momento, David va a recibirlos bien, le vamos a colocar los símbolos, él va a ser el rey y pues yo voy a ser alguna clase de gobernador sobre la nación por haber traído una noticia semejante. La pregunta detrás es, ¿cómo iba a reaccionar David? ¿Era acaso David un oportunista, un hombre sanguinario que estaba deseando a cada momento la venganza, quería ver la destrucción de Saúl? No, hermanos. Ya lo habíamos visto a él perdonando a Saúl cuando Saúl buscaba su muerte. Pero esto era un acto más público todavía. ¿Cómo iba a reaccionar David ante la noticia de la muerte de Saúl? ¿Se iba a alegrar acaso? Eso hubiera sido una oportunidad para hablar en su contra. David era un traidor, hubieran dicho las personas. Estaba esperando la muerte de Saúl. Se alegró al ver que el rey de Israel había muerto. Pero no es esa la reacción que tuvo David. Nos dice el versículo 11, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Seguramente también ellos a la espera de cómo iba a reaccionar David. Y lloraron, nos dice el versículo 12, y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Lloro, luto, tristeza. Esa fue la reacción de David. E inmediatamente después de esto, David procede a juzgar a la amalecita por el testimonio que había escuchado de él. David dijo a aquel joven, versículo 13, que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Otra vez, ya le había dicho, pero quizás David no escucha por estar aturdido pensando en qué había pasado con Saúl y Jonatán. Yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Piensen en eso, llega un hombre extranjero del mismo pueblo que acababa de atacar la ciudad en la que había estado David, sus esposas, etc. Y dice que mató al principal hombre de Israel, no a cualquier israelita. Dice que mató al rey, a quien David ya había perdonado más de una vez. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? David le dice, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y David declara entonces una pena de muerte para este hombre. David le dice al final, cuando está muriendo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. David entonces, hermanos, se muestra fiel a la corona. David se muestra fiel a Israel y David se muestra fiel al oficio que Dios había designado para este hombre.
más allá de la vida de Saúl, David ve en esta muerte una causa para que los enemigos de Jehová lo ofendan, lo blasfemen. Así que, además de mostrarse fiel a la corona, David procede a componer un poema, una elegía, un poema compuesto con ocasión de la muerte de Saúl y Jonatán. Y el tono, hermanos, que tiene el poema es muy interesante, porque sabemos que este poema se iba a comunicar a la nación. El tono no es uno de venganza, el tono no es de alegría, el tono no es uno que hable de las malas obras de Saúl, que no hubiera faltado material para hablar de eso. Pero David habla bien de Saúl y de Jonatán. David está pensando en su oficio, David está pensando en el papel que ellos tenían en la nación, David está pensando en el nombre de Dios. Así que su muerte causa tal impacto que compone esta lamentación poética para recordar sus vidas. Una evidencia más de que David no tenía un espíritu sanguinario, David no tenía hambre de poder, ni estaba esperando la oportunidad para ser rey. Había encomendado su causa a Dios. La lamentación entonces recuerda a Saúl y Jonatán como guerreros valientes que lucharon por Israel. De hecho, se repite esta línea: ¿cómo han caído los valientes? Está en el versículo 19 y está en el versículo 25. David además expresa que no quiere que esta noticia llegue a todos los filisteos. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, son tierras de Filistea, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Que está recordando David allí que los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios, y que esa noticia iba a causar alegría, y con esa alegría entre los filisteos una blasfemia al nombre del Señor. De nuevo, David entendía, hermanos, la dimensión de lo que esto implicaba, la muerte del primer rey de Israel. Y vemos por último que David endecha a Jonatán de un modo particular. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Aquel que lo había protegido delante del rey, que lo respaldó en la corte, que acudió a él cuando estaba en el desierto para afirmarlo, para traerle ánimo de parte de Dios, y le dijo: no temas, hablándole con esas palabras proféticas para afirmar el corazón de su amigo, de David. ¿Qué nos llevamos de esto, hermanos, por aplicación? 3 cosas. En primer lugar, David contemplaba todos los eventos de la historia, incluyendo aquellos que acontecían en la esfera pública en relación a Dios y su propósito. Esto era algo especial en el gobierno de Israel, por haber sido Israel una teocracia, una forma de estado y de gobierno en el que Dios estaba reinando directamente en esa nación a través de un rey, en ese caso Saúl y después David. Pero esa es la forma en que David concibe el acontecimiento de la muerte de Saúl. Él no solo está pensando en Saúl y Jonatán, está pensando más allá, lo que esto implica para el nombre de Dios, lo que esto implica para los propósitos de Dios. Y de esa forma, hermanos, también nosotros, aún en este tiempo, podemos apropiar algo de eso. Es decir, debemos aprender a pensar en los eventos que ocurren en la esfera pública de nuestra nación y de las naciones, a la luz de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. La Escritura nos dice que es Dios el que pone reyes, es Dios el que quita reyes. Como el repartimiento de las aguas, así está el corazón en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Y de hecho, si tuviéramos alguna duda de eso, el mayor ejemplo que tenemos de alguien que confesara esa verdad
fue Nabucodonosor, quien compone a la mitad del libro de Daniel una de las alabanzas más preciosas que encontramos en todas las Escrituras, salida de la boca de un rey pagano que se había rebelado en un momento en contra del Señor. Hermanos, hay que ver lo que acontece en nuestra nación a través de los lentes que la palabra nos da. El propósito de Dios, el nombre de Dios. En segundo lugar, la composición de David nos muestra que para los creyentes hay formas lícitas y correctas de ventilar nuestro dolor y sufrimiento. He dicho que David se muestra como el piadoso lamentador. David quería que esto se recordara en Israel como un evento triste. David sabía, hermanos, en qué momento había que estar triste y en qué momento había que estar alegre. Más adelante lo vamos a ver marchando, entrando con el arca, danzando a la ciudad. Lo mismo podemos aprender nosotros. Algunos creyentes saben cómo estar alegres, pero no saben cómo estar tristes, cómo comportarse en esos momentos. Algunos creyentes saben cómo estar tristes, pero no saben celebrar, no saben cómo estar alegres. El cristiano debe aprender a aprovechar su alegría, pero también su tristeza, celebrar la vida y lamentar la muerte. Por último, hermanos, las palabras de David para Jonatán son un testimonio de que hemos perdido la amistad y no entendemos en nuestra generación cuál es su valor. Vean otra vez las palabras en el versículo 26. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Con esta hipérbole, con esta exageración, David está celebrando el valor que tenía la amistad de Jonatán para él. Hermanos, y si nuestra generación, si nuestra cultura, al leer este versículo, lo distorsiona de maneras perversas, es por una razón. Hemos perdido nuestro entendimiento de qué significa la amistad. No conocemos su valor. Pero la Escritura celebra la amistad y espera que nosotros como creyentes entendamos su valor. Al decirnos, por ejemplo, en los Proverbios, que amigo hay más cercano que un hermano, que fieles son las heridas del que ama. Podemos resumir en el carácter que vemos aquí de David, un hombre fiel a la corona y un piadoso lamentador, una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo respetó la autoridad, respetó las autoridades de su tiempo, aun cuando eran malas. El sumo sacerdote, un hombre malvado que buscaba ocasión para condenarlo, cuando estuvo delante de Pilato, cuando estuvo delante de Herodes también, cuando el Señor pagó los impuestos. ¿Qué manera de respetar las autoridades? Nuestro Señor Jesucristo supo lamentar, estando delante de Jerusalén, comienza a llorar y habla esas palabras tan dulces. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos? Mas tú no quisiste. Y nuestro Señor Jesucristo, podemos decir, sabe cómo ser amigo, un amigo fiel. Así lo hizo con sus discípulos, así lo mostró con Pedro, sabiendo cómo tratar con él, sabiendo cómo reprenderlo y sabiendo cómo restaurarlo. Así lo hizo con Juan. ¿Qué cercanía, hermanos, tenía Cristo con Juan? Que Juan nos puede decir en su evangelio que él estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Y no podemos decir que lo mismo hace con nosotros, que Cristo sabe cómo tratar con nuestras vidas, que sabe cómo estar cerca, que sabe cómo demostrarnos su presencia en los momentos de aflicción para que podamos tener consuelo. De esta manera, a través de David, como un hombre fiel a la corona y un piadoso lamentador, vemos un débil reflejo de una figura que se alzaría 1000 años más tarde, una figura que está por encima de todas, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sigámoslo adorando en esta mañana. Amén.